Las venas abiertas de Panamá. El gran robo de la minería a cielo abierto. La historia de la minería en Panamá es antigua. En la época precolombina, el oro pertenecía a las élites y se usaba en adornos y objetos decorativos. A partir de la conquista, el oro deslumbró y fomentó la codicia de los españoles. Cristóbal Colón, en su última expedición, exclamó: "He visto más oro en 2 días en Veraguas que en 2 años en la Española", refiriéndose a República Dominicana. En los ríos y arroyos, su expedición descubrió pepitas de oro, cobre y plata en esa región atlántica, donde se topa Santa Fe de Veraguas con Petaquilla en Colón. Se descubrió y explotó la mina de oro de Espíritu Santo, de Cana o Castilla de Oro, la más importante hasta esa fecha en las Américas. En Panamá se estableció la ruta para el traslado de todos los minerales preciosos de Sudamérica hacia Europa. Comenzaba a escribirse una cruel historia de ambición, saqueo, sangre y muerte. El expolio de la corona española, considerado un crimen, era un impuesto al 20% del oro y la plata extraídos que iba a Europa, el quinto real, y el 80% quedaba en los países extractores. Ahora, 500 años después, un 2% más exoneraciones y otras ventajas dicen que es un impuesto justo en un contrato que defiende los intereses de Panamá, mientras que el 98% se va afuera. ¿Cómo se ha llegado a esto? Durante nuestra unión a Colombia, la explotación minera se caracterizó por la minería de vetas de oro y de manganeso. A mediados del siglo XIX, llegó la fiebre del oro de las minas de California y la construcción del ferrocarril interoceánico. Esto insertó a Panamá en el mundo capitalista. Tras la separación de Colombia, aunque de manera incipiente, siguió la explotación minera en Darién, Colón y Veraguas hasta la Segunda Guerra Mundial. En 1957 se halló cobre en Cerro Colorado, hoy comarca Nave Buglé. 11 años después, en mayo de 1968, el proyecto minero de Azuero del PNUD anunciaba en conferencias de prensa en Panamá y Nueva York el descubrimiento de una de las minas más grandes del mundo, junto a la de Cerro Colorado. Eso fue a unas semanas del juicio con el que la Asamblea de Diputados destituyó como presidente a Marco Robles, luego restablecido en su cargo por el general Bolívar Ballarino y las tropas de la Guardia Nacional, comandadas por Omar Torrijos, que tomaron la Asamblea y a pocos días de las elecciones conflictivas de ese año. El tema no fue parte de los programas de gobierno de las alianzas contendientes ni de los debates presidenciales. Tampoco el tema minero fue parte de la justificación ni de las propuestas, ni del programa de los militares y políticos que impulsaron el golpe de Estado de 1968. Pero a menos de un año del golpe de Estado surgen varios documentos del gobierno provisional, entre ellos la Resolución Ejecutiva número 26 del 30 de junio de 1969, por la cual se establece un área de reserva minera nacional, la cual incluirá todo el territorio de la República de Panamá, incluyendo las islas, el mar territorial, el lecho submarino y subsuelo del mismo y la plataforma continental. El decreto de Gabinete 225 del 16 de julio de 1969, por el cual se organiza el Ministerio de Comercio e Industrias y se crea la Dirección General de Recursos Mineros. El decreto 264 del 21 de agosto de 1969, por el cual se reforman los artículos 26 y 32 del Código de Recursos Minerales para la definición de una nueva política minera, para que las áreas de reserva pudieran incorporarse a un régimen de concesiones mineras, y el decreto 267 de 21 de agosto de 1969, por el cual se establece un régimen jurídico especial para el otorgamiento de concesiones mineras en la zona de yacimientos de Petaquilla, Botija y Río Medio. Era evidente el interés de la dictadura de convertir a Panamá en un país minero, aunque su interés principal era desarrollar la plataforma transnacional de servicios.
Ya en 1970 se funda la comunidad de Coclecito y Torrijos levanta en ese lugar una residencia para tener el control de lo que denominó el Proyecto de la Conquista del Atlántico, del que la explotación minera formaba parte. Es decir, se desarrollaría por la misma ruta que casi 5 siglos atrás recorrió Cristóbal Colón. La concesión de exploración se da a una empresa japonesa. Posteriormente, en 1975, se crea la empresa estatal Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado, CODEMIN. Los proyectos no pudieron seguir adelante, en el caso de Cerro Colorado, por la fuerte resistencia del pueblo nave, productores, ambientalistas y organizaciones populares, y en ambos casos, por la fuerte caída del precio internacional del cobre, los riesgos y la gran inversión que demandaban. Richard Glenn Pfeiffer Carles es un Sonyan que nació en el antiguo Hospital Militar Gorgas en 1957, el mismo año del hallazgo de Cerro Colorado. Su padre, homónimo, fue parte de una expedición militar del Comando Sur y de la entonces Compañía del Canal de Panamá, que llegó a Penonomé, donde conoció a la que sería su cónyuge, Celinita Carles Montenegro, hija de Celina Montenegro Diviaso, hermana de 2 figuras vinculadas a la dictadura militar, José Gumersindo Rey Montenegro Diviaso y Raúl Sacoloco Montenegro Diviaso, exministro de gobierno de Pérez Valladares cuando se aprobó la Ley 9 del 26 de febrero de 1997, del leonino contrato Ley Minero. El hijo del gringo y celinita, Richard Pfeiffer, se fue a estudiar geología al exterior, impulsado por el interés de los militares en la explotación minera. Ya en 1986, con la ayuda de Canadá, creó un proyecto minero en Panamá, donde logró sumar a un grupo de inversionistas para emprender el mismo. Se asocia al abogado Juan Francisco Pardini Boyd, del clan Boyd, una de las familias que en 1903 se tomaron el movimiento separatista de Panamá de Colombia y entregaron a Estados Unidos el canal a perpetuidad, y crean la empresa Adrián Resource, luego Minera Petaquilla. Influyen para que el régimen de Noriega en 1988, desesperado por inversiones extranjeras, en medio del asedio y bloqueo de Estados Unidos, reforme el Código Minero para poner en remate las concesiones mineras, objetivo que se frustra con la invasión del 20 de diciembre de 1989. Era la Ley 3 del 28 de enero de 1988, que, entre otras cosas, varió los porcentajes de las regalías que recibiría Panamá de la producción minera y otorgaba automáticamente el derecho de la explotación a quienes tenían las concesiones de exploración minera, aunque no valía para el caso del régimen especial de Petaquilla, pues no fue derogado el decreto de Gabinete 267 de 1969. El cambio de régimen no fue óbice para que Richard Pfeiffer y sus socios, como Francisco Pardini Boyd y Julio Benedetti, siguieran adelante. En 1991, logra que el gobierno de Endara Galimani Arias Calderón Ford Boyd le apruebe un contrato que le concedió a Georrecursos Internacional S.A., de la que él era representante legal, afiliada a Minera Petaquilla, hoy Minera Panamá. El contrato número 27A del 7 de agosto de 1991, donde se le conceden los derechos exclusivos de exploración de oro y otros minerales en la zona de Petaquilla. El contrato fue refrendado por su pariente, el contralor Rubén Darío Carles. En esos años comenzaba la actividad minera en otras áreas del país como Cerro Quema en Tonosí, Los Santos y la mina de Santa Rosa en Cañazas, Veraguas, a las que se opusieron las comunidades por la gran contaminación que generaban. A Pfeiffer le fue aún mejor con el gobierno PRD de Pérez Valladares, de su tío Raúl Montenegro y de los familiares de su socio, Juan Francisco Pardini Boyd, es decir, el clan Boyd del que eran parte la primera dama y otros familiares en altos cargos, y parientes como Franklin Benjamin Boyd Lewis, que con el apoyo de la firma Morgan y Morgan comenzaban a despojar y amenazar a humildes campesinos para arrebatarles sus tierras en el área del proyecto. Logra así que se apruebe el contrato de Ley Minero, Ley 9 del 26 de febrero de 1997,
Además, Pérez Valladares no solo le otorga a Pfeiffer la concesión al no vetar el proyecto de ley inconstitucional aprobado por los diputados de la Asamblea, entre ellos Laurentino Cortizo, sino que lo nombra presidente de Codemín, o Cerro Colorado, la otra mina de cobre entre las más grandes del mundo, al igual que Petaquilla. Con Mireya Moscoso, Richard Pfeiffer Carles fue gobernador de Coclé, jefe del Consejo de Seguridad y embajador plenipotenciario, lo que le ayudó a promover su proyecto. Viajó al exterior con los representantes de corregimiento de los distintos distritos donde se proyectaba desarrollar o se desarrollaban ya proyectos mineros. Creó la Fundación Castilla de Oro y se trajo al mismísimo descendiente de Cristóbal Colón, que ni en España lo conocían, Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel, 18, duque de Veragua, y al cardenal Ricardo María Carles, obispo de Barcelona, que decía ser su pariente y quien nombró a Colón y a él nuevos caballeros de Guadalupe en una ceremonia en el Real Monasterio de Guadalupe, en Extremadura, donde se dice que bautizaron a los dos primeros aborígenes de estas tierras llevados por Colón a España. Todo esto para incrementar el valor de las acciones de sus empresas y negociarlas luego en el mercado internacional. Todo un especulador. Se hacía llamar el padre de la minería en Panamá. Con Martín Torrijos logró dividir Minera Petaquilla en dos y creó Petaquilla Gold para extraer el oro de Molejón, mientras cerraba negociaciones para vender la mina de cobre, que además posee oro, plata y molibdeno. Fue acusado de peculado cuando fungió como gobernador de Coclé, pero rehuyó la justicia supuestamente devolviendo los fondos y recibiendo país por cárcel. Con Martinelli comenzó a extraer y exportar oro. Se calcula que por casi $300 millones. Entró en crisis. Martinelli le exigió participación accionaria, recordar caso Financial Pacific y desaparición de Vernon Ramos, y él abandonó el proyecto, dejándolo en ruinas y como fuente de contaminación, sin siquiera pagar el ridículo 2% pactado para Panamá. Vendió en 2014 la mayor parte de sus acciones de Minera Petaquilla o Petaquilla Minerals, hoy Minera Panamá, a First Quantum Mineral, por $60 millones en una transacción cuya intermediaria fue la firma Morgan & Morgan. Tuvo que abandonar el país prófugo de la justicia en 2015, dado el conjunto de demandas que se presentaron en su contra por distintas razones. El gobierno de Varela se plegó enteramente a los intereses de First Quantum Mineral y confrontó a Pfeiffer por la situación de Molejón. Luis Ernesto Carles, ministro de Trabajo y pariente de Richard Pfeiffer Carles, luego financiado por First Quantum Mineral en su campaña electoral para diputado en La Pintada, también insistió en enfrentarlo, como lo revelan los Varela Leaks. Fue el periodo de abusos y atropellos, de excesiva contratación de mano de obra extranjera, o mejor dicho, tráfico de seres humanos, y negociado de visas en el proyecto, violando las normas constitucionales, favoreciendo a sindicatos amarillos protegidos por la Policía Nacional. Fueron los años del inicio de la producción y exportación sin ningún control ni supervisión de las autoridades del concentrado de cobre donde va el oro, la plata y molibdeno, por los que la transnacional no paga nada. A sabiendas de la demanda de inconstitucionalidad, en diciembre de 2016 el MISI, bajo el gobierno de Varela, decidió de manera infame prolongar el contrato por 20 años más sin cambiarle una sola letra y dejando un vergonzoso 2% para Panamá y el 98% para la minera. Pfeiffer fue detenido en Colombia en 2016 y trasladado a Panamá. Fue liberado a cambio de otras medidas cautelares. Antes de explotarse la mina, ya se habían cobrado millones de dólares, pues esta es una historia de sobornos, coimas, estafas, de lobbies, de especulación en la bolsa de valores, de venta y reventa de acciones, aprovechándose de las leoninas concesiones otorgadas por gobiernos corruptos que se llevaban bajo el brazo para negociarlas, de litigios con una larga lista de empresas implicadas, muchas de ellas cambiando solo de nombre, de falsas ilusiones, de engaños y codicia. El gobierno PRD de Cortizo
tomó posesión el 1 de julio de 2019. Ya se conocía el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 9 de 1997, que se dio en diciembre de 2017 y que no fue publicado hasta el 22 de diciembre de 2021. Cuando el 1 de diciembre de ese mismo año, las partes fueron finalmente notificadas y la Corte envió para su publicación a la directora de la Gaceta Oficial, es decir, 4 años después del fallo de 2017. El MISI con Cortizo, con una solicitud de aclaración sustentada en argumentos de la ex procuradora Ana Matilde Gómez en defensa de la minera y en combinación con la firma Morgan & Morgan, buscó dilatar aún más y hasta revertir el fallo de inconstitucionalidad como parte de los intereses en pugna del proyecto, aunque al final, con el aval de Cortizo, Pfeiffer y su grupo se quedan con la supremacía. Al ser desestimados los recursos por la Corte, procedió ilegalmente a negociar y contratar directamente a la minera, pese al fallo que ordenó un proceso licitatorio justo. Pfeiffer, en el ahora gobierno de su lugarteniente, el vicepresidente José Gabriel Carrizo, fue absuelto del cargo de robo de las cuotas de la Caja de Seguro Social de los Trabajadores. Luego de más de 2 meses y medio, el Gobierno Nacional y Minera Panamá lograron un acuerdo para aprobar el texto final del contrato de concesión para el proyecto Cobre Panamá. El gobierno de Cortizo busca imponer un nuevo contrato ley minero que legalizará la maleantería y el robo, como por ejemplo el caso de la tina de Relave, que ocupa 2.000 hectáreas fuera del área de la concesión, lo cual constituye un peligro contaminante del agua de los ríos circundantes y por ende de los habitantes de las comunidades aledañas, así como de la flora y fauna, y que según el ministro de la NAM, Milciades Concepción, se le reconocerá a la minera en esta ocasión. Es también leonino por las mismas razones del contrato anterior. Viola los mismos artículos números 17, 32, 159, 257 y 266 de la Constitución Política de Panamá, por los que fue declarado inconstitucional. Por cuanto se trata de una ley aprobatoria de un contrato donde no se cumplió con los rigores, determinado lo anterior, resulta innecesario el examen del resto de las disposiciones invocadas. A saber, los artículos 4, 19, 46, 50, 118, 184 y 259 de la Carta Magna y el Protocolo del Salvador y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son parte del bloque de la constitucionalidad. El gobierno de Cortizo ignora el hecho ya establecido en el fallo de inconstitucionalidad de que sigue vigente el decreto de Gabinete 267 de 21 de agosto de 1969, que creó el régimen jurídico especial para el otorgamiento de concesiones mineras en la zona de los yacimientos de Petaquilla, Río Medio y Botija. Cualquier nuevo contrato debe hacerse con apego a esta disposición. En este recorrido de saqueo y robo, los 3 poderes del Estado se confabularon contra los intereses nacionales. La Asamblea aprobó y va a aprobar un contrato de ley a sabiendas de que es inconstitucional, como cómplice permanente del atraco a la nación. Sucesivos gobiernos han permitido el robo a la nación y el establecimiento de un cuasi enclave colonial donde se violan los derechos laborales, se irrespetan las leyes y la constitución del país, donde la autoridad es el CEO de Minera Panamá, el australiano Tristan Pascal, y donde la minera se apropia de tierras del Estado en pleno corredor biológico mesoamericano. La Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley en diciembre de 2017, cuando el contrato ya había vencido, es decir, en febrero de 2017. La ponencia fue del magistrado Jerónimo Mejía y la hizo el mes y el año en el que se le vencía su periodo y luego de más de 8 años de haber recibido en su despacho la demanda de inconstitucionalidad del Centro de Incidencia Ambiental, CIAM. Desde esa fecha, se le permitió a la minera operar sin contrato alguno. Venimos a pedir
derogatoria de los artículos que permiten la canallesca contratación de filipinos y miles de extranjeros que están metiendo a Panamá asolapadamente en perjuicio de los trabajadores. Sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Suntrax contra la cláusula octava del Contrato Ley de 1997 sobre contratación de mano de obra extranjera, que fue recibida en su despacho por el magistrado Oiden Ortega el 30 de septiembre de 2015, quien a su vez fue sustituido en enero de 2018 por Olmedo Arrocha, fue fallada como cosa constitucional juzgada el 3 de agosto de 2021 y publicada en la Gaceta Oficial más de un año después, el 25 de octubre de 2022. Es decir, mucho después de que esa fuerza laboral se había retirado del país y más de 7 años después de presentarse el recurso. Eso demuestra que esta justicia tardía de la Corte no es justicia. Es una injusticia que favorece a los sectores de poder económico y así ha procedido siempre. El gobierno, diputados y magistrados saben que el nuevo contrato ley también es inconstitucional, pero poco les importa la legalidad porque están seguros de que se fallará como la primera vez 20 años después. La consulta pública que anunció el ministro del MISI, Otto Boyd, Federico Alfaro Boyd, no es vinculante y es una burla al pueblo, que carece de información sobre unas negociaciones celebradas a sus espaldas y contraviniendo la Constitución. En la consulta de este mismo gobierno del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, que se aseguró que era vinculante, ya el pueblo dijo no a la minería a cielo abierto. Citamos: moratoria de minería metálica en Panamá. Brecha: deficiente capacidad técnica y poca asignación presupuestaria para fiscalizar la actividad minera. La explotación extensiva e intensiva de amplias zonas boscosas dedicadas actualmente a la explotación minera está colocando nuestras cuencas hidrográficas en una zona de riesgo crítica, lo que crea un reto para la sostenibilidad ambiental como país. Principales lineamientos de política: aprobación, reglamentación y asignación presupuestaria para el anteproyecto de ley número 102 del 18 de agosto de 2021, por la cual se declara una moratoria para la exploración y explotación de la minería metálica en todo territorio nacional y se promueve un consenso nacional frente a este tema. Consejo Consultivo del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. Panamá, 30 de noviembre de 2021. El gobierno está en desacato. Presidentes, magistrados, diputados y otros Buno Varila que se prestaron para el atraco deben ser juzgados y condenados por el delito de lesa patria. Ellos y sus herederos deben devolver lo correspondiente a la lesión patrimonial causada. Se busca ahora, con el aval del proyecto y sustentándose un supuesto crecimiento del Producto Interno Bruto que en nada impacta en resolver las grandes necesidades de la población, aumentar en 50.000 millones la deuda pública nacional. Estamos ante un conflicto de intereses entre el Grupo de Minera Panamá y sus socios locales e internacionales y el grupo original de Pfeiffer y sus socios, entre los que aparentemente están el propio Cortizo, los amigos con los que se fotografió y hoy son propietarios de la concesión Mina de Oro Molejón, Broadway Strategic Minerals, que no ha explotado una mina en el mundo, y el lugarteniente de Richard Pfeiffer, José Gabriel Carrizo, candidato presidencial del PRD para el 2024, quien también aparece en la fotografía. Se pagan muchas coimas, sobornos y se conceden acciones al portador para politiqueros sedientos de plata en campaña electoral. Esta burguesía improductiva, rentista, parasitaria, transitista, usurera, no es minera. Lo que hace es, gracias a los contactos que tienen los diversos gobiernos, hacerse con concesiones del Estado para luego negociarlas, especular
y venderlas a corporaciones internacionales. Es el caso de los proyectos mineros y también de la estafa de Banismo, 400 millones, el de NG Power, que vendió a AES su concesión para una planta de gas por 300 millones de dólares sin invertir un solo centavo, y el de Cable Onda, de las familias Mota, González Revilla y Eleta Seinmalo, que compraron Cable Onda, dado por el expresidente del gobierno posinvasión, Arias Calderón, a la Iglesia Católica en 36 millones de dólares. Y le vendió a Millicom el 80% de las acciones, en 1.460 millones de dólares. Además, traspasaron TVN, que pertenecía al Estado, a un consorcio de empresarios presididos por Stanley Mota. Es la lógica de este capitalismo voraz. La máxima ganancia en base a un modelo basado en un crecimiento económico que no se traduce nunca en bienestar para la población, sino en favor de un puñado de ultramillonarios que concentran en sus manos las riquezas que genera todo un pueblo. Llamamos al pueblo a rechazar un proyecto que compromete seriamente nuestro futuro como nación. Lo más grave, el nuevo contrato minero es peor que el tratado Jai-Bunó-Varila. Lo más grave del contrato no solo es la larga historia que nos trajo aquí y que se inició con la aprobación por parte de la Asamblea durante el gobierno de Pérez Valladares, febrero de 1997, de un contrato ley leonino y la complicidad de los sucesivos gobiernos, la clase empresarial y los políticos de todos los partidos tradicionales y pseudo-independientes en favor de los abusos de la empresa. La maleantería de la Corte Suprema de Justicia de archivar demandas y luego esperar 4 años para publicar el fallo en la Gaceta Oficial, esperando que se vencieran los primeros 20 años del proyecto. O sea, la historia de cómo los poderes del Estado se alinearon para traicionar al pueblo. Lo más grave no es que se busque aprobar un contrato sabiendo que es inconstitucional por las mismas razones o más que el contrato de 1997. Que se apruebe un contrato sin considerar las leyes aplicables en el momento, es decir, el decreto 267 de 1969, que creó el régimen especial de petaquilla y la ley de contrataciones públicas. Que se perpetrará un crimen en un vasto territorio del corredor biológico mesoamericano, un ecocidio, definido como cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que se causen daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente. Diccionario jurídico. Que siendo un contrato nuevo, no se obligue a la empresa a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental. Que lo que se pagará por el uso del agua sea ridículo. Que se amenacen las fuentes de agua de las comunidades, incluidas las que abastecen al canal. Que se violen al menos 14 acuerdos internacionales sobre medio ambiente suscritos por Panamá. Que siendo así, se va a devastar una zona casi 15 veces más grande que el tamaño de la superficie arrasada por la onda expansiva y el fuego de la bomba atómica de Hiroshima. Que las exoneraciones tributarias y otras prerrogativas para la empresa se otorgan también a las llamadas afiliadas. Que cualquier cambio en el futuro en materia fiscal a nivel nacional no se aplicará al enclave. Que se producen grandes violaciones laborales. Que donde se considere que haya un vacío legal en materia laboral, regirá lo que decida la empresa. Que se dé un inconstitucional porcentaje de contratación de mano de obra extranjera, violando el Código de Trabajo. Que para inspeccionar el proyecto, el gobierno debe pedir permiso a la minera. Que Panamá recibirá ridículos ingresos que quieren hacer ver como la gran cosa y que no serán los cacareados 375 millones, sino menos, contra los 750 millones de dólares que recibirá la empresa por incentivos fiscales, que los deducirá de las regalías anuales y que, en ciertas condiciones, regresaremos al ignominioso 2% para Panamá y 98% para la empresa. Que se contemple una ampliación del proyecto a casi 18.000 hectáreas para explotación minera en el área del corredor biológico mesoamericano si incluimos Molejón.
que es insólito el caso de un contrato donde el Estado acuerda con la transnacional cómo utilizará las regalías y creará un fideicomiso, que se le paga a la empresa minera por agotamiento de la mina por un recurso que nos pertenece como nación con una deducción de hasta el 70% de la renta neta gravable, que no hay financiamiento para el cierre, por lo tanto le corresponderá al Estado, que este contrato aumenta en demasía las facultades y derechos de la minera y las obligaciones del Estado en comparación con el contrato anterior, que se ceda permanentemente el espacio aéreo dentro del área del proyecto, que la minera puede pedir tierras del Estado fuera del área de concesión, que podrán expropiarse tierras propiedad de humildes campesinos pagando lo que le venga en gana a la minera por ellas y el Estado las expropiará a favor de la empresa, que el Estado asume la responsabilidad de la defensa de la concesionaria, afiliadas y cesionarios en caso de demandas de terceros y la indemnizará por fallos en su contra, que el funcionario que no acceda con la mayor brevedad a las solicitudes de la minera será sancionado, que se le garantice a la empresa enormes márgenes de ganancia, que la empresa pague solo un 5% por el oro, la plata y otros minerales que exploten, que una de las llamadas afiliadas de la minera tendrá el derecho exclusivo de exploración de otros minerales fuera del área actual donde hoy se extrae el cobre concentrado, que desde el 1 de enero de 2023 hasta que el nuevo contrato se publique en la Gaceta Oficial, a la minera y sus afiliadas se les exonerará de los impuestos de importación. Que la consulta pública es una vulgar patraña, no es vinculante, es una farsa. Además, en la llamada consulta Cerrando Brechas del Pacto Bicentenario ya se acordó una moratoria para la explotación minera metálica. Que se utilice la vulgar mentira de que este contrato leonino y altamente peligroso para la nación es para preservar puestos de trabajo. Que se justifique este contrato para aumentar el porcentaje de un crecimiento económico que solo beneficia a unos pocos. Que ello servirá de aval para contraer más deuda pública. Que se amplía la prolongación del contrato por 2 periodos de 20 años y un último periodo indeterminado, es decir, hasta que se sequen las venas abiertas de Panamá. Que el Estado construirá una oficina para solo 6 funcionarios que tendrán que pedirle permiso a la empresa para realizar inspecciones. Que Corea del Sur es partícipe del proyecto. Que si el Estado le quita el proyecto a la mina por incumplimiento, tendrá que pagarle el valor en libros de la mina. Que nunca se conocerán los verdaderos accionistas, encubriendo con ello a los accionistas nacionales. Que, para la pronta aprobación del contrato, la minera pagará sobornos y coimas a politiqueros sedientos de dinero para sus campañas electorales. Que el contrato lo firmarán los representantes cuyos familiares pertenecen a varias de las llamadas afiliadas, entre estas Reserva Natural Privada Río Caimito S.A. y Exploraciones Geológicas S.A., donde son también accionistas los bufetes de abogados Morgan & Morgan y Alcogal, que junto a Ebrahim Asbat y otros se prestaron para esta traición y la adquisición de tierras nacionales que luego quedaron en propiedad de la minera. Que el presidente Laurentino Cortizo, su vicepresidente y precandidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, lugarteniente de Richard Pfeiffer, y su gabinete tienen intereses en los proyectos mineros. Que el gobierno y la minera incurren en la apología del delito y en publicidad engañosa. Lo más grave no es todo eso. Es cuestión de soberanía nacional. Lo verdaderamente grave y peligroso es que este contrato leonino, que afianza el enclave colonial, pretende convertirse en el marco regulatorio para futuras concesiones, incluida la de Cerro Colorado, y ya no sería el enclave de los 1.432 kilómetros cuadrados que fue la zona del canal, sino que sería casi la mitad del territorio nacional que ha sido pedido para concesiones mineras. Así de grave es la situación que nos ocupa y así de mafiosa, entreguista y vendepatria es esta oligarquía que también es accionaria del proyecto minero y que mueve los hilos del poder desde 1903 hasta nuestros días.
Y por otra parte, este contrato, a diferencia de otros contratos, establece lo que es el Fideicomiso del Atlántico, que decide y destina específicamente en qué se van a usar esos recursos. 50%, casi 200 millones de dólares destinados. En su afán por imponer el nuevo y nefasto contrato minero, el gobierno arguye que este ayudará a preservar los puestos de trabajo, directos e indirectos, que supuestamente genera la mina. Para ello, en una publicidad engañosa, presenta cifras ficticias, al igual que la transnacional. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. El aprovechamiento de la gran biodiversidad y los tesoros naturales que encierra esa región del corredor biológico mesoamericano permitiría el desarrollo de proyectos en beneficio de las comunidades sin atentar contra la salud, el agua y el ambiente, y crearía muchos más empleos que la mina, los cuales paulatinamente van en descenso. Este contrato ley es peor que el tratado Jaibu no Varila, que ningún panameño firmó.